¿Te acuerdas de una palabra que en el episodio de senderismo de Kioto dijimos que significaba camino, Luis, y que la encontrabas en Tokaido, Nakasendo y otras? Claro, do, estrato de varón, re selvático Madre mía, animal. Luis, que te pierdes. Que es do, sí, pero que se refiere a camino. Y por eso vamos a hablar de las 5 rutas que partían de la ciudad de Edo, es decir, las Gokaido. ¿Y no tiene que ver con sonrisas y lágrimas entonces? No, digo no. Ay, que me perdo. Estás coartando mi libertad, Laura, mi creatividad. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, si en la entradilla, si en el teatrillo ya se nos ha ido la pinza, pero un montón. Pero yo creo que eso es la justificación para que en el resto del episodio seamos muy serios y contemos las cosas pues sin ningún tipo de extrañeza ni nada de nada. Ok, pues entonces vamos al grano, pues no vamos a comentar nada de lo que ha sucedido en la entradilla. Entonces, en el Mejor que no, teatrillo. mejor que no. Bueno, pues vamos a empezar Bastante justamente vergüenza me ha dado. hablando de esas Gokaido, que como hemos dicho en el teatrillo, es en esas 5 rutas o caminos. Bueno, es que ese go es de 5. Exacto, el Go es de 5, el Kai es de calle, distrito, zona, barrio, significa como zonas, ¿no? En concreto, entonces, claro, son los caminos los 5 caminos que van a diferentes zonas, ¿no? A diferentes áreas. Esos son las Gokaido, esos 5 caminos que unían realmente Edo, la actual Tokio, con 5 lugares, ¿no? Diferentes. Con los 5 tíos, entonces había 5 tíos, uno en cada lugar. ¿Por qué dices eso? Me he perdido. No, pues Five Guys, pues no sé, yo pensando en 5 tíos. No lo estaba pillando. Bueno, Al final no he cumplido la palabra de ser serio en el episodio. No hemos ni podido hacer la introducción. Bueno, eso, Gokaido son las 5 rutas o caminos que partían de Edo, actual Tokio, en el periodo Edo, Pues lo que he valga la dicho yo. redundancia, tras la llegada al poder de Tokugawa Ieyasu como primer shogun de este periodo Edo y de la familia Tokugawa. Ya sé que lo has dicho, pero yo lo he dicho todo de corrido. Es que Ieyasu es el que realmente comenzó la construcción de estas rutas, básicamente para incrementar su control sobre el país, porque recordad, claro, hemos estado en una época de guerras, ¿no? Por esa unificación de Japón, y Ieyasu lo que hace es un control con el shogunato Tokugawa, un control absoluto del orden social, de los movimientos, de todos sus habitantes y demás, y crea, ¿no? o empieza a crear estas rutas, pues justamente en 1601, es decir, al comienzo realmente del periodo Edo. Y ya un añito después de Sekigahara. Y luego el cuarto shogun Tokugawa, que sería Ietsuna, las declara las 5 rutas principales, las 5 rutas que conectan Edo con lugares, ¿no? importantes en el resto de Japón, o de lo que hoy conocemos como Japón, ¿no? Exactamente. Y todas ellas van a tener características comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, el establecimiento de una serie de estaciones o paradas, estaciones de postas, porque las estaciones de postas al final, en periodos medievales también en Europa, pues eran muy, muy típicas, ¿no? Incluso si veis películas como El Señor de los Anillos, pues también son muy típicas, porque cuando viajas a caballo o viajas a pie, necesitas sitios donde habituallarte, donde descansar, pasar la noche, ¿no? Evidente. Que los caballos coman, que los caballos beban, que descansen también, etcétera. Y luego, claro, pues se necesitan puestos de control para evitar que pues, gente que no quieres que circule por ahí, ¿no? Algún deseable que otro, pues vayan entre esos principales puntos del país. Exacto, y también ver un poco si todo el mundo tiene el permiso, ¿no? Si Los tenían el papeles en permiso. regla. Claro, bueno, un poco parecido a inmigración, ¿no? Cuando pasas en el aeropuerto controles de inmigración y ese tipo de cosas, pues básicamente sería lo mismo. Claro, evidentemente no puedes poner gente, ¿no? Y puestos de control en absolutamente cualquier lado, porque al fin y al cabo tienes un país abierto, pero claro, cuando estás haciendo un camino que es fácil de recorrer
entre dos puntos importantes, tú dices, si yo no quiero pasar por ese puesto de control, pues te puedes ir a hacer algún desvío por otro lado, pero claro, ya es por tu cuenta y riesgo, ¿no? Y Meterte por montaña, por exacto. zonas que no están preparadas, donde no tienes lugares para refugiarte, para obtener comida, ni nada de eso, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente se ponían estos puestos de control en estos lugares que se habían habilitado para facilitar el tránsito de personas y el tránsito comercial también entre ciudades. Eso es, todas estas rutas, estos 5 caminos, partían de Nihonbashi. Nihonbashi realmente es el kilómetro cero de alguna manera, Bueno, ¿no? claro. Es el punto de partida de todos los caminos de Japón y de hecho es el lugar de referencia. Siempre que se toma como lugar de origen en Exacto. Tokio va a ser Nihonbashi. Igual que en español decimos todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Pues aquí sería todos los caminos conducen a Edo Nihonbashi. o a Nihonbashi. Y bueno, cuando tú dices kilómetro cero, si conocéis Madrid, en la Puerta del Sol, en el centro, pues hay una placa que pone kilómetro cero, ¿no? Porque es el origen de las carreteras y los puntos kilométricos que hay en las diferentes carreteras se miden en función de su distancia a ese kilómetro cero. Y en Japón sigue igual. pasando, porque aunque Nihonbashi sea ese centro, ese origen de las Gokaido, estas 5 rutas de las que vamos a hablar ahora, sigue siendo hoy en día ese origen de las carreteras en Japón. Sí, totalmente. Y de hecho hay una placa conmemorativa. Es un poco difícil de acceder. Sí, la verdad es que toda la zona yo tengo ganas de verla en un futuro, toda cambiada, porque ahora mismo también ese puente de Nihonbashi con la autopista elevada por encima, todo pierde gracia, ¿no? Es como muy poco bonito para lo histórico que es el lugar. Claro, y la placa del kilómetro cero está en medio, en ¿no? mitad de la carretera, de la ¿no? carretera. En las líneas que delimitan un carril con el otro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Madrid pues está en la acera. Entonces, claro, la gente se hace la foto encima del kilómetro cero. Sí. En Nihonbashi no puedes, porque está todo el rato pasando hay coches. Como además. una réplica. Hay una réplica en un lateral, sí. Pero bueno, no es tenemos ganas de ver toda esa zona porque hay planes ya de quitar esa autopista elevada y recuperar un poquito también ese canal, ¿no? Ese río, poder disfrutar un poco más de esa zona tan histórica, porque Claro. eso es el origen de estas 5 rutas. Bueno, no hay que olvidar que aquí en esta zona se está construyendo ya la Tokyo Torch Tower, que va a ser el edificio más alto de Japón, edificio no torre, con 390 metros y que estará más o menos para 2027. Telita. Que va a ser otra revitalización del barrio que yo supongo, ¿no? Que entre que terminen las obras de quitar la autopista elevada, más todo lo que se está construyendo alrededor, ¿no? De restaurantes, cines, no sé qué, ¿no? Con estos edificios, pues digo yo que atraerá también a gente. Seguro. Y disfrutarán más de este punto histórico como es Nihonbashi. Sí, porque ahora, por ejemplo, también puedes tomar un barquito desde aquí, hacer una pequeña ruta, ¿no? Por los canales, por los ríos. Pero claro, con esa autopista elevada arriba, pues como que no llama tanto la atención. Entonces, bueno, yo creo y espero que sea una zona con la que podamos conectar de nuevo en un futuro. Pero nos liamos, porque estamos aquí yo hablando... creo que está bien hablar de estas cosas, un poco de contexto, Laura. No, está bien, pero estamos hablando de las 5 rutas y no las hemos mencionado. Bueno, ahora os vamos a explicar Esto un ha poco, sido el teaser. uno por una, cuáles son o qué lugares interesantes hay en estas rutas, ¿no? Pero para empezar, así modo de introducción, pues tenemos, por ejemplo, la Tokaido, ¿no? Yo creo que es la principal. Es la más famosa. Por eso empezamos y a por la ella. que todo el mundo conoce la Tokaido, aunque solo sea porque existe una línea de Shinkansen, ¿no? De tren bala que se llama la Tokaido Shinkansen. Exacto, la Tokaido Shinkansen, de hecho, lo que hace es, de alguna manera, imitar más o menos el camino de la antigua Tokaido, de la ruta que se hacía a pie o a caballo y que conectaba, en este caso... La ruta del Mar del Este. Eso es. ¿Qué es lo que significa? Conectaba Edo con Kioto. Constaba de esas 53 estaciones de postas a lo largo de la ruta y empezamos por ella porque es sin duda la más utilizada, ¿no? Yo creo que la más básica, ¿no? de todas las 5 Ahora quizás rutas. podemos dar un poquito más de detalles, sí, ¿no? sí. Vamos a eso, a decir cuáles son las 5 y ya luego las... Claro, es lo que... Sí, Va. sí. Entonces, la segunda. ¿Cuál La segunda. La segunda, la segunda. ¿Cuál destacarías, Pues Luis? yo destacaría claramente la Nakasendo, que a menudo se la llamaba la Kisokaido. Porque o sea, si todo el mundo conoce la Tokaido por esa línea de tren bala que conecta Tokio con Kioto y Osaka y que prácticamente cualquier viajero utiliza hoy en día, la Nakasendo se ha vuelto muy popular en los últimos años, sobre todo por el tramo de 8 kilómetros que hay entre Magome
Itsumago, en el centro de Japón. Pero es que en realidad Magome y Itsumago no son más que 2 de las 69 estaciones de postas que había entre Edo y Kioto. Lo que pasa es que en este caso la ruta conectaba por el interior y no por la costa. Luego teníamos quizá la tercera que yo destacaría sería la Nikko Kaido, Sí. ¿no? Que ya Nikko, ostras, ¿no? El Kaido, ya esto te dices, vale, ok, hacia Nikko. Exactamente, conectaba Edo con la zona del santuario Toshogu de Nikko. Y no es de extrañar que fuera importante, ¿no? Pues por toda la relación de los Tokugawa, sobre todo los primeros Tokugawa, con la zona de Nikko, que ahora comentaremos un poquito más. Exacto, en este caso tenía 21 estaciones de postas. Nosotros hemos visitado varias por la zona de Kitasenju, Minamisenju, pero bueno, luego hablamos de esto. Luego tendríamos también la Koshu Kaido, que conectaba Edo con la provincia de Kai, que está en la actual prefectura de Yamanashi. En Yamanashi, ¿no? Pues hay también ese fragmento del maglev. Sabía yo que ibas a hablar de trenes hasta aquí. Hay que hablar de trenes, hombre. Bien. Y eran 44 estaciones de postas. Y luego también tenemos la Oshu Kaido, que conectaba Edo con la provincia de Mutsu, que es la actual prefectura de Fukushima. Y desde allí luego salían algunas rutas quizá menos importantes, ¿no? Hacia esa zona, también explorando un poquito más el norte de Japón. Y era una ruta que tenía 27 estaciones de postas. Pero yo creo que podemos explorar un poco más cada una de estas rutas. Evidentemente la Tokaido, la Nakasendo, quizá la Nikko nos van a dar más temita. A lo mejor la Koshu y la Oshu, pues quizá no tanto, porque discurren por zonas menos turísticas en la actualidad, pero está bien empezar justamente por la Tokaido, que al final es la principal, ¿no? La primera de estas 5 rutas que partían de Edo y conectaban, pues eso, Edo con diferentes lugares. En este caso, ya sabéis que era Edo con Kioto, pasando por la costa del Océano Pacífico. Ya hemos dicho, claro, que el nombre traducido es Ruta del Mar del Este o del Mar Oriental, que es el Pacífico y es al final también pues el principal eje comercial del Japón actual. Total. Ya no solo a nivel turístico y de tráfico de personas hoy en día a través de esta ruta, sino también porque conecta, claro, los principales puertos marítimos que hay en Japón, porque tienes Tokio, Yokohama, tienes Nagoya, tienes luego Osaka. Kobe, que dices, es que madre mía, ¿no? Es que vaya tela la ruta Tokaido esta. Claro, en el contexto, ¿no?, del periodo Edo, cuando Tokugawa Ieyasu funda, ¿no?, de alguna manera el shogunato Tokugawa, tiene el poder del shogunato, él manda la capital a Edo, la porque actual Tokio, de donde es él, exactamente. Pero claro, tenemos Kioto como la antigua capital imperial. Y los emperadores siguen estando en Kioto. Entonces hay que conectarlo. Toda esa parte de la corte imperial sigue estando en Kioto, pero él manda la capital de poder, ¿no?, al final de gobierno, la manda a Edo, ¿no?, la actual Tokio. Entonces, es la primera ruta que él dice, tenemos que hacer algo aquí, una ruta que conecte justamente la capital Edo con la antigua capital imperial, donde está la corte imperial. Bueno, la capital no es Edo, la capital sigue siendo Kioto. Lo que pasa es que Edo es el centro de poder. Bueno, vale, llamémosle así, pues. Pero la capital sigue siendo Kioto. No pasa a ser Tokio hasta que no llega la restauración Meiji. Sí, lo que pasa es que como normalmente donde está el poder sí, el que maneja los hilos, por decirlo de alguna manera, pues se entiende como capital, pero es cierto que lo que es la capital, Edo no va a ser la capital, realmente será Tokio, ya la capital en el periodo Meiji. Exacto, 1869. Sí. Bueno, necesitaba unir estos dos núcleos, ¿no?, al final de poder realmente, y pues mandó construir esta ruta Tokaido. Normalmente este viaje se hacía a pie, había algunos, claro, daimios, algunos que iban a caballo, pero si lo hacías a pie tardabas al menos 2 semanas en completar la ruta, 2 semanas caminando desde Edo a Kioto o al revés, ¿no?, desde Kioto a Edo. Entonces, exacto. Claro, los que tenían dinerete sí que podían ir a lo mejor con carro, ¿no?, palanquines. Y la gente, pero claro, la gente de palanquines ya era gente bastante adinerada, porque fíjate además que esos palanquines que a veces se pueden ver todavía en los museos que hay, en los castillos japoneses, porque a veces tienen estos palanquines ahí como objetos históricos bien conservados, se llevaban a hombros, claro, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces imagínate llevar a hombros lo que pesa ese palanquín más con la persona
persona dentro. Dices, vaya tela. Y lo curioso es que las mujeres no podían viajar solas y tenían que ir siempre acompañadas de un hombre. Ya estamos, si es que de verdad ya estamos, ¿no? Alguna vez probablemente en algún lugar de Japón, por ejemplo en Nikko, hay varios lugares que tienen a día de hoy todavía procesiones o ¿no? Esas procesiones de daimyo. Bueno, es que esto es lo que se hacía entonces, Ahí claro. voy. Es que Luis me estaba mirando con cara de ¿qué dice esta señora Sí, ahora? exacto. ¿Qué me estás contando? Claro, ¿por qué? Porque normalmente cuando se viajaba por esta ruta era relativamente fácil encontrarse con alguna de estas procesiones de los daimyo, de los señores feudales, que claro, iban con cientos de personas, iban Bueno, claro, con todo un poco su... séquito, sería la palabra, Sí, no claro. sé si sería la palabra. Claro, esto de nuevo hay que entender el contexto, ¿no? En el que nos encontramos, porque estos señores feudales tenían que viajar a Edo al menos cada 2 años. Cada 2 ¿no? años, sí. Las familias de estos daimyo residían en Edo, estaban en Edo, Exacto. un poco casi como rehenes, me atrevería a decir. Sin el casi, ¿no? era la manera en la que el shogunato Tokugawa pues se aseguraba que esos daimios no se levantaran en armas contra ellos. Entonces sí, hablamos Telita, de unificación de Japón. Había algunos daimios, evidentemente, que eran más proclives a los Tokugawa, pero claro, en la batalla de Sekigahara, pues lucharon contra otros que eran contrarios, ¿no? Y todos ellos, pues tuvieron que formar parte de un mismo país controlado con el poder por los Tokugawa, y parte de lo que consiguió que no se rebelasen contra él era, vale, tu familia reside aquí, tú tienes que venir una vez cada 2 años, con lo cual ya no solo es que tengo a tu familia de rehén y si tú haces algo, pues los paso a cuchillo, sino que además, como tienes que hacer este desfile, ¿no? Este séquito, tienes que venir desde donde tú seas, tienes que venir a Edo a pasar un tiempo. Tú imagínate el dineral que cuesta, porque no es solamente el daimyo, es claro, es el daimyo más todo el séquito de alrededor, los sirvientes, todo su personal, no sé por decirlo Entonces, de claro, alguna manera. te estás gastando mucho dinero en simplemente ir a pasar un tiempo a Edo, y todo ese dinero no lo tienes pues para sufragar pues a tus samuráis, una revuelta, a tu armamento, sí. Etcétera, etcétera. Claro, si hoy vas a Tokio, por ejemplo, al lado del Museo Nacional de Tokio, ¿no? En el Parque de Ueno, se ven, por ejemplo, todavía, ¿no? Pues quedan restos, ¿no? Entradas y cosas de lo que eran las casas de estas familias, de otros daimios, y que dices, madre mía, qué pedazo de casas tenían en Edo. Eran una especie de rehenes de lujo. De lujo, sí, porque vivían, vamos, con todo tipo de lujos y demás. Sí, vivían bien, es decir, no les tenían como prisioneros ahí abandonados. No, lo que pasa es que, bueno, pues eso, ¿no? Realmente rehenes. Claro, hemos dicho a pie al menos 2 semanas, ¿no? En completar esta ruta, con lo cual ya entendemos, porque antes decíamos que evidentemente todas tenían esas estaciones de postas, ¿no? Esas estaciones de descanso. En japonés la palabra es shukuba, ¿no? Claro, estos lugares tenían establos para los caballos, establecimientos donde dormir, restaurantes donde comer, ¿no? Exacto. Pues un poco lo normal. La primera estación de postas se construyó en Shinagawa, la actual Shinagawa, en 1601. Y la última de esta ruta, de la Tokaido, se construyó en 1624. Tardaron un poquito, la verdad. De hecho, cuando tú paseas por Shinagawa, ¿no? Tenemos un artículo en japonismo en la web donde puedes caminar por lo que era la antigua Tokaido, ¿no? Ahora mismo es una calle, tienes tiendas, algunas en casas del periodo Edo, precisamente, ¿no? Que es una maravilla visualmente, pero estás paseando realmente por lo que era el camino de la ruta Tokaido. Si te parece, podemos terminar de dar algunos detallitos de la Tokaido y luego a lo mejor podríamos, de todas las estaciones de postas o lugares que hay en esta ruta, en la antigua ruta Tokaido, podríamos destacar algunos lugares interesantes para visitar, ¿no? Venga, me parece bien. De manera turística, digamos. En todos estos, esto pasa no solo en la Tokaido, va a pasar en cualquiera de estas 5 rutas, pero siempre vamos a encontrar un honjin,
que sería la posada oficial para los daimyo y gente de las clases altas, ¿no? La nobleza. Nobles, más bien, sí. Luego tendríamos el waki honjin, que sería la posada, ya no la oficial, sería la posada número 2, la segunda posada, para la gente de menor rango. Los de menor rango no podían alojarse en el honjin, tenían que alojarse en el waki honjin. Pero todavía era gente que tenía algo de rango. Claro, claro. Y luego ya los pobres pringados, para hablar así de una manera simple, pues se tenían que alojar en esas casas de té, pequeñas posadas, ya otro tipo de edificios. Claro, que hoy son tradicionales, pero eran de la época. Y donde la gente estaba más, apilada casi. Como sucedía pues, en épocas feudales en Europa y demás. Entonces hemos dicho justamente la Tokaido originalmente tenía 53 estaciones de postas entre Edo y Kioto. Y el número 53 no se escogió al azar, ¿no? Se dice que realmente tiene un significado. Y es que se dice que Suddhana, el discípulo de Buda, visitó 53 santos budistas para aprender de ellos en su camino hacia la iluminación. Entonces es una manera también de decir que haces un camino, también un camino personal, un camino espiritual al ir pasando por esas 53 estaciones de postas en la ruta Tokaido. Claro, lo que pasa es que alguno dirá, oye, pero la línea Tokaido Shinkansen llega hasta Osaka. ¿Esto también se vio reflejado en la ruta Tokaido? Pues sí, porque en 1619 se creó la ruta Osaka-Kaido, que extendía realmente la ruta Tokaido desde Otsu. Si seguís japonismo, hemos visitado Otsu, tenemos artículos también de Otsu, justo está, ¿no? A las orillas del lago Biwa, justo antes de llegar a Kioto, pues se extendió la ruta Tokaido desde Otsu hasta ya la zona de Osaka. Se añadieron 4 estaciones de postas a las 53 existentes. Y claro, esta extensión se llamó Kyokaido, pero normalmente la gente, incluso los propios japoneses de entonces, se referían a ella como parte de las nuevas 57 estaciones de la ruta Tokaido. Es decir, igual. Se extendió la ruta Tokaido de 53 a 57 y al final, aunque esto es para quizá el trivial de japonismo, ¿no? O si hacemos algún Kahoot de esto, que estas 4 serían la Kyokaido, pero bueno, que sepáis que realmente todo es la Tokaido ya. Y además de todo esto, como hemos mencionado al inicio, también en la Tokaido había varios puestos de control, que en japonés se llaman seki. A lo largo del camino, pues uno tenía que ir presentando la documentación, ¿no? Para ver si se le permitía seguir con el viaje o no, si podía estar viajando o no. Uno de estos puestos, por ejemplo, lo podéis encontrar en Hakone. Que bueno, es una reconstrucción, evidentemente, que se inauguró en 2007 y prácticamente está hecho tal como era antiguamente el puesto de control que había en la ruta Tokaido a su paso por la zona de Hakone. Sí, sí. Lo también interesante de la ruta Tokaido, hemos dicho que es la más conocida para Luis, evidentemente para él es por el Shinkansen, ¿vale? Y a él no le quitáis, o sea, esto lo tiene muy claro. Es gracias al Shinkansen, pero realmente también la ruta Tokaido es muy popular por el arte y especialmente el arte, claro, del periodo Edo. Y hacía mucho frío. ¿Eh? Hacía mucho frío el arte. El arte. Ay, madre mía, que no lo había ni pillado, Luis. Bueno, esto es un chiste que hacía mi padre. Entonces, es que estaba yo concentrada aquí pensando en arte, en ukiyo-e. Esto es un recuerdo a mi querido padre. Ay, bueno. Pero realmente somos muchos los que tenemos estampas, especialmente estampas de Hiroshige, que realmente plasmó las 53. Uy, me cuesta hoy decir 53, no sé qué me pasa. Las 53 estaciones de postas, ¿no?, de esta ruta Tokaido tras su primer viaje. Él hizo un viaje en 1832 y fue, pintando esas estampas maravillosas. Claro, es que las recopiló en una colección que se llama Las 53 estaciones de la Tokaido. Exacto. O sea, es fabuloso. Entonces, de hecho, hay hasta 3 docenas de series de ukiyo-e de Hiroshige que muestran las estaciones de la ruta Tokaido desde puntos de vista ligeramente diferentes momentos del año, etc. Pero la primera serie que hizo entre 1833 y 1834, la edición Hoeido, es la más famosa de todas ellas. Y yo creo que puede ser interesante echarles un vistazo para ver también cómo ha cambiado Japón, ¿no? Puedes ver cómo eran esas estaciones de postas entonces, intentar ver cómo son ahora. Nosotros teníamos un poco un plan de algún día poder hacer, ¿no?, ir a los mismos sitios
que pintó en su momento Hiroshige en el siglo XIX y hacer la fotografía actual, ¿no? Ver cómo está en ese punto. Sí. Tenemos algunas, ¿no? Evidentemente, tenemos varias, pero no nos todas. faltan. Nos faltan algún día. Yo creo que cuando Eric ya sea mayor y podamos ir a Japón así, hacer viajes esos extraños, a mí me encantaría como plan. Me gustaría mucho hacerme un viaje solo para ir recreando las 53 o hasta Osaka si queremos llegar, las 53 estaciones de postas de la antigua ruta Tokaido. A mí me parece bien, sí. La verdad, muy chulo. Pero bueno, sí es verdad que la ruta Tokaido actualmente es una de las rutas, como tú decías, ¿no? Al final más activas también en la actualidad porque justamente discurre por una zona que es de gran actividad comercial, gran actividad industrial, gran actividad turística también. Por la Tokaido Shinkansen, Luis. Efectivamente, la Tokaido Shinkansen, aunque bueno, luego también hay diferentes autopistas para hacerla en coche. Exacto. Y demás, pero bueno, yo creo que es eso, es una ruta que todo el mundo recorre al menos una vez en su viaje a Japón, aunque sea en un sentido o en otro. Y si queréis imaginar cómo era hacer la ruta Tokaido en el periodo Edo, pues oye, primero os vais a Nihonbashi. Ya Nihonbashi sería el comienzo. Claro. Es el comienzo de todas las rutas, pero ahora estamos hablando de la Tokaido, así que estamos. Os ponéis a andar en la desde Nihonbashi, pasáis por delante de la estación de Tokio, seguís en dirección sur hacia Shinagawa y llegáis. Ahí, primera parada. En Shinagawa, recordad que es la primera estación de postas. Tenemos un artículo en Japonismo de un poco justamente ese camino, y nosotros hicimos un paseo por la antigua Tokaido, la zona por donde discurría la antigua Tokaido de Shinagawa. Tokaido. Exacto, ¿no? La antigua Tokaido. Así que ahí podríamos parar, ¿no? Luego vienen 4 estaciones por los alrededores de Yokohama, que tampoco serían nada quizá sí, porque tienes destacable. Kawasaki, Kanagawa, Hotogaya y Totsuka, que dices, oye, es Kawasaki, Kanagawa, a mí me suenan. Evidentemente, pasamos por ahí de camino a sitios que sí que son turísticos, sí. Pero los lugares donde estaban las estaciones de posta realmente no hay mucho. Y luego la siguiente sería Fujisawa, que está un poquito al norte de la actual estación de Fujisawa, con lo cual, oye, pues desde ahí, ya sabéis, podemos visitar, por ejemplo, Enoshima y tomar el Enoden desde Enoshima y plantarnos en Kamakura, dices, por oye, ejemplo. Pues mira, desde allí pues nos iríamos a Hiratsuka y Oiso, que tiene más o menos cerca zonas de las playas de la costa de Shonan. Me encanta esa costa, ver la a los costa de surferos. Shonan es muy chulo. Y claro, ya si seguimos, lo siguiente ya nos lleva hasta Odawara. Eso es. Que tiene ese castillo que vale reconstruido, pero es muy chulo, ¿no? Y Odawara además tiene estación de Shinkansen también. Ahí está. Desde Odawara el camino nos lleva hasta Hakone. En Hakone tenemos parte también de esta ruta Tokaido, todavía podemos andar por ella y todo un camino de cedros, el punto de control que hablábamos, ¿no? Antes, justo en las márgenes ahí del río Ashi. Entonces, toda esa zona también, oye, pues si estáis en Hakone podéis hacer este pequeño paseo por la parte de la antigua ruta Tokaido y decir, oye, he hecho una parte de la Tokaido, ¿no? Justamente por ahí. Luego la siguiente estación de postas nos llevaría hasta Mishima, que también tiene estación de Shinkansen y que curiosamente desde aquí se ve el monte Fuji en un extremo del andén, suponiendo que el Fuji esté visible, claro. Que se quiera ver, ¿no? Que se deje ver, pero bueno, dices, oye, pues es una casualidad que si encima el Fuji está visible, pues dices qué bonito. Y no solo eso, sino que aunque sea, te recorres el andén de un extremo al otro y dices, ya está, he hecho un tramo de la Tokaido. Luego vienen un par de estaciones de postas, bueno, que obviamente las podéis adelantando si queréis, pero Numazu, por ejemplo, destacan las playas, estamos justo andando ahí casi muy cerquita del mar. Y luego Hara, que sí que tiene un Senbon Matsubara, es decir, esas playas con los pinos y en teoría con vistas al monte Fuji, que no está mal, pero un poquito más lejos tendremos alguna vista, desde alguna otra estación de postas tenemos alguna vista mejor. Exacto. Yo creo que la siguiente está chula. La estación de postas siguiente está chula porque es Yoshiwara, pero no el Yoshiwara del barrio de placer de Tokio, no, sino un Yoshiwara
que hay, pues eso, en mitad de la ruta Tokaido, que es de donde comienza la línea de tren Gakunan, que esta a lo mejor a algún japonista le suena porque hemos hecho artículos y vídeos en la web de Japonismo, en el canal de YouTube, etcétera, porque desde cada estación de esta lineecita pequeñita, tiene unos trenes muy cookies, pues desde cada estación se ve el monte Fuji con una vista, pues cada una diferente, pero todas ellas muy interesantes y todavía no demasiado llenas de gente. No, la verdad es que estaba muy tranquilito cuando nosotros fuimos. Es ¿no? decir, ¿para qué irte a ciertos sitios a ver el...? Que sí, que todos queréis la foto de el Lawson delante del monte Fuji. Pues que eso, desde aquí tenéis, pues que si una Una floristería con el floristería. monte Fuji, que si una antigua estación con un restaurante de soba y del monte Fuji detrás, que si un mini museo de trenes antiguos, ¿no? Y entre las diferentes locomotoras, pues tienes el Fuji. Dices, jolines, pues está Tenéis muy bien. más información en la web, echadle un vistazo. Después de Yoshiwara vendría Kambara, que bueno, lo que es el pueblo que hay en la actualidad sí que mantiene una parte con muros tradicionales, un antiguo lugar de descanso, pero bueno, tampoco destaca Pero mucho. bueno, exacto. Y luego tendríamos Yui, en el que sí que destaca un museo de arte que está dedicado a Hiroshige. Eso ¿no? mola. Y al Hiroshige que se dedicó a pintar justamente la Tokaido. Entonces hay muchas de esas estampas, ¿no? De esos ukiyo-e relacionados con la Tokaido de Hiroshige, pues los podemos disfrutar justamente en el museo de la ciudad de Yui. Muy bien. Luego, después de Yui, pues hay varios lugares. Pues Sí, ya poca cosa, ¿no? También. Ejiri, Fuchu, Mariko, Okabe, Fujieda. En varios de estos sitios a veces se encuentran restos de esas posadas, en otros restos de otras, etc. Bueno, sí que habría que decir que en Ejiri se puede tomar un ferry hasta la península de Miho para ahí sí que ver esa vista icónica del monte Fuji con la playa, con los pinos, ¿no? El Miho no Matsubara, que es una de las imágenes como más buscadas de ese monte Fuji. Lo que pasa es que ya veis que nos hemos alejado bastante ya de Tokio y hay que hacer esa excursión en ferry para llegar a la península de Miho y buscar esa estampa concreta, ¿eh? Pero bueno, se podría hacer. Y luego, bueno, pues eso, hay más estaciones que sí, aquí hay poca Shimada, cosa, Kanaya, veces, Nisaka, Kakegogo. En algunos, pues hay cercanos ruinas de antiguos castillos, etcétera. Fukuroi, Mitsuke, y llegamos a Hamamatsu, que es otra estación de postas de la ruta Tokaido y que también tiene estación de Shinkansen y algo más. Y algo más, porque aquí con la excusa de que estamos cansados, hemos estado andando mucho aquí en la Tokaido, necesitamos comer. ¿Y qué hay para comer en Hamamatsu? Gyozas, las gyozas de Hamamatsu, esas ruedas de gyozas maravillosas. Que a lo mejor no había gyozas cuando había las estaciones de postas en la ruta nosotros Tokaido. Nos vamos a imaginar que sí. Pero bueno, nosotros hacemos la Tokaido en tiempos presentes y ahora se come gyozas. Luego, después de Hamamatsu, bueno, de nuevo vendrían varias estaciones de postas como Maisaka, Arai, Shirazuka, Futagawa, Yoshida. De nuevo, en cada uno de ellos, es que me gustaría hacer un artículo de esto, Luis, y me gustaría... Pero es que sería muy largo, ¿eh? Porque son muchas estaciones pero me de postas. gustaría hacer la Tokaido. De verdad, me gustaría un viaje, dedicarlo exclusivamente a hacer la Tokaido para ir descubriendo, porque en cada uno de estos lugares... Hay pequeñas cositas. Sí, en alguno hay pues eso, el Honjin, a lo mejor están ruinas, pero en otros lo han reconstruido justamente para intentar llamar la atención de los turistas, claro, ¿no? Los castillos. Estaría bien hacerlo, pero bueno, sí. Luego seguimos, ¿no? Que Shigoyo, Akasaka, Fujikawa, Okazaki, Chiryu, Narumi y Miya. Y Miya me detengo un poco. Esto es importante. Claro, porque cerca tenéis el santuario Atsuta de Nagoya, que el santuario Atsuta de Nagoya es uno de los más sagrados para el sintoísmo, seguramente el más sagrado junto con Izumo tras el santuario de Ise, ¿no? Dices, ¡joder, qué importante! Aquí está uno de los 3 tesoros imperiales guardados, que ya esto da una idea de su importancia para el sintoísmo. Y luego, después de Miya, pues nos iríamos a Kuwana, Yokkaichi, Ishiyakushi, Shono, Kameyama, donde también había un castillo. Luego está Seki.
luego está Sakanoshita. Exacto, todo esto ya en la prefectura de Mie. Sí, bueno, ¿vale? lo de antes de Milla era Era ya ahí, Aichi, sí. ahora es Mie, pasamos a Shiga, ¿no? Tsuchiyama, Minakuchi, Shibe, Kusatsu, Otsu, que Otsu es la zona del lago Biwa, que dices, Exacto. ya estamos muy cerca de Kioto. Y además es una zona que tiene muchas cosas por ver, ¿eh? Tiene El un templo montón de Midera, templos el Ishida Madera, interesantes. sí. Sí. Toda la zona del lago Biwa, tenéis artículo también en japonismo. Y ya Otsu sería la última, porque Porque la siguiente ya es Sanjo. Sanjo Ohashi, el gran Claro. puente de la calle, de la avenida Sanjo, es decir, Kioto. en pleno centro de Kioto. Vamos. Ya hemos llegado a Kioto. Oye, pues qué rápido. Joder, no sé por qué dicen que se tarda tanto en hacer la Pues Tokaido, venga. si hemos tardado aquí 10 minutos En o el 15. próximo viaje nos hacemos aquí la ruta de las 53 estaciones de Pero postas. en coche, ¿no? Que a ti te gusta conducir. Pero Kochi está en la isla de Shikoku, Ojo, Luis. que me parto, Laura. Los chistes malos son cosa mía. No, a mí me gustaría hacerlo en tren, fíjate. Ir haciendo en tren, ir parando e ir descubriendo un poquito qué hay alrededor de cada estación de postas Bueno, claro, para ir porque descubriendo lugares. existe Porque hay- la línea Tokaido convencional. Claro. Lo que pasa es que la línea Tokaido convencional, como discurre por muchas prefecturas diferentes, no hay un único tren que tú te subas en Tokio y que te lleve hasta Kioto sin cambios. O sea, si quieres hacer eso de Tokio a Kioto sin cambiar de tren, entonces el tren bala. Si lo quieres hacer en trenes convencionales para hacer la locura que estamos hablando nosotros ahora, pues evidentemente, aunque la línea sea la misma, pues el tren desde Tokio pues llega hasta donde llega y ahí tienes que cambiar a otros trenes que ya son de propiedad de otra pero es que compañía. nos vamos a ir pero bajando en cada parte chula, estación, claro, es la parte chula. entonces esto lógico y vamos a tener que alojarnos en la zona. No sé, yo creo que es algo que deberíamos ya ponerle una fecha, porque tengo muchas ganas. Ahí la Tokaido, ahí lo dejo como plan de futuro, Luis, recórrenos la Tokaido. Otra que hemos mencionado muy popular en la actualidad, la Nakasendo, ¿no? También tú has dicho antes que se llamaba a veces Kisokaido, en este caso 69 estaciones de postas. Quizá el tramo más conocido es ese entre Magome y Tsumago, que son muchos los japonistas que ya lo han hecho o que tienen en mente Exacto. hacerlo en Lo un que pasa es futuro, que ¿no? nosotros también les recomendamos a los japonistas que visiten Nakatsugawa, que es otra de las estaciones de postas de la línea y que está muy cerca de Magome, realmente, porque de hecho cuando vas desde Nagoya, ¿no?, para empezar a recorrer este tramo de la línea de la ruta Nakasendo, llegas en tren hasta Nakatsugawa y luego tomas un autobús. Pues dices, oye, pues ya que estoy en Nakatsugawa, voy a al menos visitar este pueblecito, porque tiene también tramo con casas tradicionales que forma parte de la antigua ruta Nakasendo, etc. Claro, era estación de postas Por eso realmente y tiene esa parte. Luego, claro, Nakatsugawa tiene toda la parte de ciudad, Claro. ¿no? Pero sí que tiene, por donde discurría justamente la Nakasendo, pues ahí tiene pues esas pastelerías tradicionales, casas también tradicionales. La verdad es que está muy chulo porque sí que es verdad que Magome y Tsumago para mí es una visita muy bonita, lo recomendamos mucho Son cuando las la estaciones gente... 41 y 42. Eso es, de esas 69 que hemos dicho. Claro, ya sabéis que son estaciones de postas que cuando Japón, tras el periodo Edo, empieza a industrializarse, a modernizarse, pues evidentemente lo que era la ruta Nakasendo fue perdiendo fuerza. La gente empezó a tomar pues el tren, luego que sí, O coche. coches, claro. Entonces, evidentemente, el poder, ¿no? O la necesidad de que hubiera esas estaciones de postas en esa ruta en concreto, pues fue desapareciendo. Entonces estos pueblos fueron cayendo un poco en el olvido, ¿no? Estaban ahí en el Japón más rural, realmente en el Valle del Kiso, en el centro de Japón, y lo que hicieron fue decir, oye, ¿qué tal si vendemos un poco nuestra historia? Bueno, vamos a incentivar el turismo, ¿no? Exacto. Entonces invirtieron en su pasado histórico durante el boom económico del periodo Showa, después de la Segunda Guerra Mundial, y comenzaron a trabajar para mantener ese legado histórico y mostrar cómo era la vida en estas estaciones de postas de la ruta Nakasendo. Entonces hicieron algo que en el resto de Japón casi no se ve, que es soterrar los cables de teléfono y de electricidad. Claro, que de porque hecho visualmente no encajaba. Visualmente no claro. encajaba, claro. De hecho, es algo que en Japón en teoría está propuesto, pero claro, hay tantos lugares con los cables a la vista Sí. que soterrarlos todos es que es Cuesta un coste mucho dinero. grandísimo de dinero, pero de tiempo Sí, también, ¿no? también, claro. Entonces, claro, soterraron todo y prohibieron el paso
paso de vehículos a motor por esas calles principales y se restauraron edificios históricos y casas tradicionales. Exacto, en ellos pues se colocaron museos, podemos aprender de ese Honjin, el Waki Honjin, recordad que hemos dicho, ¿no? Las posadas así para la gente de alto rango o de rango medio, muchas casas tradicionales pues abrieron como pequeñas posadas, ¿no? Como esos minshuku, también como talleres de artesanía, como tiendas de souvenirs de la zona. O tiendas de dulces, exacto, restaurantes dulces así típicos. pequeñitos. Exacto, entonces se le ha dado un aire histórico a esa calle, como intentando recuperar un poco el ambiente del pasado. ¿Cómo era hacer la Nakasendo? Pues realmente cuando tú cruzas Magome, haces ese camino hacia Tsumago, llegas a Tsumago y cruzas también Tsumago, te haces una idea realmente de cómo era el viajar por la Nakasendo en el periodo Edo, ¿no? Justamente. Sí. Nosotros siempre decimos, de todas maneras, que estos 8 kilómetros de Magome a Tsumago es mejor hacerlos, eso, de Magome a Tsumago. Sí, ¿vale? por el tema de la subidita. Claro, porque son 8 kilómetros y los 2 primeros kilómetros son de subida hasta el puerto de Magome, el Magome Toge, pero los 6 restantes ya son de bajada. Si empezáis en Tsumago, es al contrario, os tenéis que hacer 6 kilómetros de subida. Más subida. Pero acabáis con bajada. Entonces, bueno, pues pero solo con 2 kilómetros. Yo creo que podríamos hacer un episodio especial de la ruta Nakasendo. ¿No hemos hecho episodio de la ruta Nakasendo? Yo creo que no, y no hemos hablado de Magome y Tsumago, y creo que estaría muy bien hacer un artículo. ¿Estás contando? Oye, dale con el artículo. ¿Cómo no nos lo habéis dicho? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que sí, merece la pena. Lo disfrutamos mucho y además os podemos contar un poco nuestra experiencia. Fuimos con Eric, que tenía unos 7 años, o sea que podemos dar ahí bastante información y también lugares cercanos que ver. Así que, oye, yo creo que lo podríamos dejar, justo expandir un poco la información de la Nakasendo para otro episodio, ¿sí? Perfecto. Así que seguimos con, por ejemplo... La Nico, hemos dicho. La Nico, ¿quieres ir? Bueno, porque es la tercera que tú has mencionado, pues vamos a mencionarla. Pues justo hemos dicho, ¿no? Nico, ya lo dice el nombre, conectaba Edo con el santuario Toshogu en Nikko, ¿no? La actual prefectura de Tochigi. Hemos dicho 21 estaciones de postas que, claro, evidentemente van a salir de Tokio, todas salen, la primera Nihonbashi, pero en este caso van a ir hacia el norte, claro. Entonces para irse pasa hacia por los Nikko. barrios actuales de Kita-senju y Minami-senju, que estuvimos nosotros muy cerquita de ahí, alojados, cuando estuvimos 2 meses en Tokio en 2019. Y dimos un paseo por donde discurría la Nikko Kaido, que es verdad que quedan todavía algunos puntos, que hay también carteles, ¿no?, del propio ayuntamiento de Tokio que lo menciona de ellos, estos son puntos históricos por donde pasaba la ruta Nikko Kaido. Pero como sucede con otros lugares, todo está en japonés. Todo está en japonés. Y me da un poquito de rabia porque yo creo que si se diera más información en otros idiomas, aunque fuera con un QR, ¿no? Y que con el móvil Exacto, tú pudieras leer ahí la web, información. sí. Claro, yo entiendo que no puedas tener carteles con 3 millones de idiomas diferentes. No, hombre, claro, no tiene sentido. Pero que hubiera más información en otros idiomas y se promocionara un poquito más. Porque a mí personalmente me encanta andar por sitios históricos, aunque no haya realmente nada. Pero el decir, estoy andando por la antigua Nikko Kaido, ¿no? O estoy llegando a la primera estación de postas de Totalmente. la Nikko Kaido. A mí esas cosas me gustan y creo que se deberían promocionar quizá un poquito más, ¿no? Sí, esta ruta es curiosa porque como las otras 5 no empezó, pues eso, cuando llega Tokugawa Ieyasu al poder, pero decíamos antes que tiene mucha relación con Nikko porque Nikko es importante para los Tokugawa, porque allí, en el santuario Toshogu, está el mausoleo de Tokugawa Ieyasu. Entonces fue, de hecho, Hidetada, que era el hijo de Ieyasu, el que formalizó o estableció la ruta plenamente en 1617 para dar el acceso más seguro al santuario donde estaba el mausoleo de su padre, ¿no? Entonces dices, vale, tiene sentido. Y luego fíjate que el tercer shogun tiene también su mausoleo en esta zona de Nikko. Entonces, claro, era una ruta muy importante para la familia Tokugawa. Y además sigue siendo Nikko de los lugares favoritos de los tokiotas en verano, por ejemplo, porque siempre hay unos graditos pero menos. Suelen ir en tren, ¿no? Hombre, no pero antes, pues oye, podrían ir en esta ruta, que de hecho la Nikko Kaido
es la más corta de las Gokaido, de las La más corta, 5 sí. rutas. Y además comparte algunas estaciones con otra de las Exacto. rutas, que ahora luego lo veremos. Es curioso ¿no? porque de las estaciones de postas hay algunas que seguro que a algún japonista le suena, pero por otras cosas, porque está, por ejemplo, Kasukabe. Ah, es verdad, Kasukabe, Claro, sí. Kasukabe es el lugar de origen de Shin-chan. Sí, cierto. La verdad es que es una ruta quizá, bueno, hay también una estación de postas en Utsunomiya. Mira, si en la Tokaido hemos parado A comer en Hamamatsu a comer gyozas en gyozas, pues Hamamatsu. aquí podemos parar en Utsunomiya también a comer gyozas, bastante Efectivamente. diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que discurre por lugares realmente muy poco conocidos por el turista, muy poco explorados, en los que hasta nosotros realmente no conocemos si hay mucho que ver o no. Nosotros siempre decimos que en todas partes algo Siempre algo hay que de ver, interés. ¿no? Pero claro, evidentemente, Pero si claro, vas también 15 depende días de a Japón, y también pues no depende vas a gastar del para esfuerzo ir. que te cuesta, porque si para llegar tienes que tomar 3 trenes diferentes, hacer un desvío, luego un autobús que pasa cada hora y media y esto, y ves 2 cositas de nada, pues Sí. dices, hombre, ¿no? Al final el esfuerzo no me ha merecido tanto la pena. Sí, claro, aquí es eso. Sería Utsunomiya. Mira, pues hemos estado en la antigua estación de postas de Claro. Utsunomiya Bueno, y comiendo luego esta gyozas. ruta acaba en Nikko, pero donde el puente El Shinkyo. puente, ¿no? Con lo Sí. cual, si habéis visitado Nikko, el puente Shinkyo, pues decir, oye, pues he estado en el final de la Nikko Kaido, así que mirad qué perfecto. La cuarta de las rutas, hemos dicho la Koshu, creo que Sí. hemos dicho este orden, ¿no? La Koshu Kaido, recordad, esta conectaba Yamanashi. Edo Prefectura con, de Yamanashi. exactamente, la actual prefectura de Yamanashi en 44 estaciones de postas. ¿Va? Creo que esta, de hecho, continúa desde donde termina, puede continuar y conecta con una de las estaciones de postas de la Nakasendo para ya Exacto. ir tirando hacia toda la zona de Nagano, ¿no? La actual prefectura de Totalmente. Nagano. Y bueno, pues aquí pues tenéis eso, empezáis en Nihonbashi como todas, luego la siguiente estación de postas está por la zona de Shinjuku, luego hay un par de ellas más que ya están en el barrio especial de Tsukinami, uno de estos 23 barrios especiales de Tokio, y luego, bueno, tiene un montón de Por estaciones de Chofu. posta en Chofu, ¿no? Que hay alguna Exacto. línea de tren, ¿no? La Den en Chofu, por ejemplo, pues que va hacia esta No, y zona. Chofu también es un sitio que tenemos apuntado para explorar Claro. en un futuro viaje, cuando tengamos un poco más de tiempo. Siempre nos quedan cosas, ya lo estáis oyendo, siempre nos quedan cosas en Tokio, pero me apetece porque tiene una parte, claro, de muy tradicional. Yo creo que mantiene cierto aire un poco de antaño de esta Koshu Kaido y estaría bien echarle un vistazo, explorar un poco Totalmente. Chofu en un futuro. Totalmente, pero es que luego llega hasta Hachioji, por ejemplo, ¿no? Que es una zona también de geishas. Y que se nos quedó pendiente en el viaje de 2019, lo teníamos puesto. Ese viaje puesto. que estuvimos casi 2 meses en Y aún Tokio. así nos quedaron cosas y se pendientes nos por quedaron hacer, que dices, cosas, madre ¿no? mía. Sí. Luego ya iríamos hacia la prefectura, bueno, la ruta discurría por la actual prefectura de Kanagawa, por ejemplo, y luego ya sí que llegaba a la actual prefectura de Yamanashi. De nuevo, lugares que, bueno, pues tampoco son tan realmente conocidos, ¿no? Por el turista. Pues no, la verdad es Así que no. que yo, mira, lo voy a decir aquí, y lo digo ya. Las Luis. quieres hacer las 5, ¿no? No, primero vamos a empezar por la Tokaido, que es la vale. que sí que tengo muchísimas ganas y especialmente intentando comparar ciertas imágenes de Hiroshige con Vale. la actualidad. Eso es algo que yo quiero hacer en un futuro sí o sí. Luego la Nakasendo es importante porque, por ejemplo, si os fijáis, el final de esta cuarta ruta que hemos mencionado está en la zona de Shuwa, se llama Shimoshuwa, y forma parte también de la ruta Nakasendo, ¿no? Que dices, vale, o sea, es que con la Nakasendo conecta porque con ya varias de estas otras se rutas conectan. un poquito más cortas. No, lo que yo quería decir es que aquí lo dejo dicho, a todos los japonistas oyentes del podcast pongo por testigos de que creo que estaría muy chulo hacer un artículo por cada una de estas rutas y explicar, explorar, buscar. Pero si no se lo va a leer nadie, ¿Qué hay? Laura. 53 estaciones de No, postas. pero no voy a decir absolutamente qué hay en cada una de ellas, pero ¿no? buscando un poquito cosas interesantes que hay acerca, realmente interesantes. Que digas, oye, pues mira, a lo mejor de aquí destacamos esto.
¿no? Bueno, yo lo veo, pero porque yo soy un loco, pero no sé yo, ¿eh? Ah, pues a mí sí me gustaría, para aprender también nosotros, porque es Claro, verdad que, claro. por ejemplo, de esta Koshu Kaido o de la última, de la que podemos hablar ahora, que es la Oshu Kaido, conocemos muy poquito. Muy poquito, realmente, Entonces, desgraciadamente. creo que, ¿por qué no? Hasta para nosotros mismos sería muy chulo aprender un poco más de estas Totalmente. De hecho, rutas. la Oshu Kaido, ¿no? Ya hemos dicho que tenía 27 estaciones y que iba hacia la provincia de Mutsu, la actual prefectura de Fukushima, y desde aquí partían otras rutas un poco menos importantes que luego ya conectaban hacia con el norte de Japón, ¿no? El norte más hacia el norte realmente. Entonces, por ejemplo, pues se hizo la ruta para los funcionarios gubernamentales que viajaban por esta zona, porque realmente tampoco había tanto Claro, bueno, como interés en este caso comercial quizás, ¿no? Entonces era sí, más para esos funcionarios y demás. Y luego pues había otras rutas que conectaban con el norte, como hemos dicho, como por ejemplo la Sendai-do, que conectaba la provincia de Mutsu con Sendai. exacto, digamos que ampliaba de alguna manera esta Oshu Kaido, o digamos la conectaba con Exacto. O otras la rutas, ¿no? Matsumaedo, que conectaba Sendai con Hakodate ya en Hokkaido, ¿no? Entonces dices, vale, la Oshu Kaido solo eran 27 estaciones de postas, pero es que cuando incluyes las subrutas estas, pues podías acabar con hasta 100 estaciones de postas o más si llegabas hasta Hakodate, por ejemplo, ¿no? Una verdadera barbaridad. Más o menos la Oshu Kaido sigue, si miráis el mapa Google Maps, por ejemplo, y veis lo que es la carretera, la autopista, la ruta nacional 4, ¿no? El que va desde Tokio hasta Aomori, pasando justamente por Sendai, más o menos Esa era esa la ruta. carretera es la ruta Oshu Kaido, ¿no? Para justamente, si abrís el mapa, haceros un poquito la idea, ¿vale? De hecho, lo Entonces, curioso es que la estación de postas de Senju, ¿no? Minami Senju, Kita Senju, que hemos dicho que estaba en la Nikko Kaido, también era estación de postas de la ruta, de esta ruta. claro, porque de hecho las primeras 17 estaciones de postas se comparten con la ruta Nikko Kaido. Hasta la 17 es compartido y luego a partir de ahí como que se bifurcan, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Una va hacia Nikko y en cambio la otra va hacia la zona de De Fukushima. hecho, esta ruta tiene una segunda estación de postas en Utsunomiya. Por si no habéis comido suficientes gyozas en la primera estación, la propia de Utsunomiya, pues luego hay otra dentro Bueno, de creo lo que que es tiene el tres. término. En lo que sería Utsunomiya Bueno, me no, sí, es diría que verdad. tiene tres. Tiene tres. Pues Me mira, quiere joder, sonar que había es tres. verdad, sí, son tres. Pues más Así todavía. te lo digo un poco de... Pero bueno, y termina justo en el castillo de Shirakawa. Así que, oye, no sé, a mí me apetece explorar un poquito más al menos aprender un poquito más de estas rutas, Yo ver creo que es qué súper cosas hay, interesante, sí. especialmente cuando tenemos estos debates, ¿no? De turismo, de si Japón está masificado. No. Hay ciertos lugares que sí reciben mucho turismo, pero Japón es muy grande, hay muchos lugares muy interesantes, muy poco explorados. Y justamente uno de nuestros objetivos siempre ha sido hablar de todo ese Exacto. A Japón. ver, también a veces el problema que tienen en estos otros lugares menos explorados, por un lado, que hay muy poquita gente, que hay muy poca infraestructura turística, ¿no? Hay ¿Cierto? poca gente que trabaje allí, Sí, con sí. lo cual también, pues no pueden abrir muchos hoteles, muchos restaurantes, ni mucho de nada. Y también que, claro, la información en idiomas más allá del japonés, pues a veces brilla por su ausencia, ¿no? Pero para Entonces, eso estamos nosotros. claro, si nosotros damos mucha información precisamente para que no os tengáis que preocupar de por dónde viajáis de Japón y que os resulte fácil cualquier destino. Pero bueno, pues tendremos que explorar un poquito más a fondo estas rutas, pues para que os animéis a hacerlas, o si no enteras, al menos pequeños Trocitos, tramos. cosas para descubrir otros lugares históricos, ¿no? Lugares importantes. Luis, hay que cambiar las reservas del viaje de verano. No, de este viaje de verano no me las cambias. Yo quiero hacer la Tokaido. Pues te vas tú por tu cuenta. No. Yo pensaba que me vas a decir, pues mira, agarra aquí el sombrero de peregrina y tira para adelante, ¿no? No, porque eso es en el teatrillo y esto ya es la parte seria. La parte seria. Esta es la parte seria del episodio. Bueno, decidnos, comentadnos, dejadnos en comentarios, en Discord, donde queráis, si os apetecería también a vosotros sumaros a hacer alguna de estas rutas en parte. Evidentemente, Claro, es que sería muy chulo. yo a creo. pie no, ya lo digo, yo a pie no, pero
ir somos haciendo... peregrinos, pero hasta cierto punto. Ir haciendo trocitos y ir, especialmente me apetece visitar, ¿no?, ciertos lugares y comparar, pensar cómo era en el periodo Edo, cómo es en la actualidad, ¿no? Eso sí que a mí me apetece y creo que deberíamos ir poniendo fecha Me parece bien. a ese viaje. Muy bien. Mátane.